les he preparado para el día de hoy, ¿no? Primero, hay que ubicarnos en lo que el propio currículo nacional, nuestro currículo nacional, nos señala respecto a la retroalimentación, ¿no? Y nos dice que la retroalimentación consiste en devolverle al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Dice que esta información le debe comparar, le debe permitir al estudiante, también al docente, creo yo, ¿no? Sobre 3 momentos, 3 situaciones, ¿no? Y recordaba mucho en esto los TikToks que hacen nuestros chicos, ¿no? 1 es lo que debió de hacer. 2, lo que intentó lograr. Y 3, lo que efectivamente hizo, ¿no? Y entonces yo ayer les daba a conocer lo que debió hacer. Y ustedes dirán, profesor Julio, pero ¿cómo usted nos ha dado a conocer lo que debió hacer el estudiante? Claro, cuando yo les planteo cuál es el producto que debe elaborar el estudiante y cuáles son los criterios de evaluación que debe tomar en cuenta para la elaboración de ese producto, eso es lo que debió de hacer. El propósito que teníamos nosotros ahí está establecido, ¿no? Y segundo, también les presenté ayer lo que intentó lograr, ¿no? Porque el estudiante ha intentado lograr un proceso y ha llevado a cabo todo un esfuerzo, ¿no? Ha trazado una ruta, como les decía, no está todo lo que el estudiante ha hecho porque es lo que yo he recogido del maestro o maestra que nos proporcionó esta información, pero seguro que el estudiante pues tiene algunos otros elementos más, pequeños cuadros, análisis de fuentes, un conjunto de elementos más que ha intentado pues trabajar, ¿no? Y tercero, lo que efectivamente hizo. Y lo que efectivamente hizo tiene que ver ya con la evidencia en sí y el análisis que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y que estos análisis pues los vamos a realizar basados en criterios claros y compartidos. Y como yo les decía, los criterios tienen que ser explícitos, tienen que ser estables, tenemos que ser claros con los criterios y tenemos que compartirlos con los estudiantes. Esto nos dice el currículo, ojo, el currículo nacional, ¿no? Y cuando nos habla el propio currículo nacional sobre la retroalimentación eficaz, dice, ¿cuándo una retroalimentación es eficaz, no? Primero, es que dice que el maestro tiene que observar el trabajo de los estudiantes. En este caso, hay que ser conscientes, nuestra observación del trabajo, del desempeño del estudiante, no es inmediata, no es directa. Más bien es mediata e indirecta, ¿no? ¿Y por qué no es inmediata ni directa? Porque no estamos pues en la presencialidad, no vemos al estudiante actuar de manera directa en el aula, no lo estamos acompañando en ese proceso y no vemos el resultado del trabajo directamente ahí, ¿no? Lo que hacemos más bien es mediata, es decir, posterior, ¿no? Y es indirecta sí, pues porque como yo no veo su actuación, voy a interpretar su actuación a través de la producción que elabora el estudiante. ¿Y qué debo buscar ahí? Debo identificar cuáles son esos errores recurrentes que el estudiante va cometiendo, justamente para tener claro cuáles son los aspectos que más atención requieren, ¿no? Y que tenemos nosotros que brindarle apoyos al estudiante, ¿no? Hay que proponer preguntas, provocar la reflexión, el análisis, el reconocimiento del estudiante. La retroalimentación debe buscar que el estudiante reconozca de manera reflexiva y por sí mismo qué logros tiene, qué avances tiene, pero también qué dificultades tiene. En estos contextos en los cuales estamos hoy, usamos pues diversos formatos para dar la retroalimentación. En algunos casos, yo lo he visto, ustedes mandan mensaje de voz y está muy bien. Pequeñas grabaciones donde van a retroalimentar al estudiante o algún grupo de estudiantes, ¿no? Son mensajes orales. Y en otros casos ustedes envían pequeños textos escritos brindando esa retroalimentación. Y también está bien, son los formatos en los cuales ustedes se puedan comunicar con ellos, ¿no? Hay que plantear comentarios específicos, reflexiones, sugerencias, que ayuden al estudiante a comprender el error y cómo superarlo, o sea, cómo van a ir a superarlo, de qué manera lo van a superar. Prestar atención a los procedimientos. Y ahí seguro luego lo vamos a ver. Anijoy nos dice que muchas veces la retroalimentación no necesariamente tiene que ir a qué hizo el estudiante, sino más bien cómo lo hizo, ¿no? En algunos casos nos interesa qué hizo, por supuesto que sí. Nos interesa cómo y qué está aprendiendo, ¿no? Pero también en otros momentos nos interesa cómo logra hacer lo que hace.
Y por lo tanto hay que hacer que el estudiante sea consciente de los procedimientos que utiliza para realizar sus tareas, para realizar sus producciones, ¿no? Y al final, la retroalimentación siempre tiene dos aristas, ¿no? Porque hay una retroalimentación para el aprendizaje y hay una retroalimentación para la enseñanza. Y eso no podemos olvidarlo, colegas. No nos olvidemos de las dos aristas que tiene la retroalimentación en todo este proceso de construcción de una evaluación formativa en el marco del enfoque por competencias, ¿no? ¿La retroalimentación sirve para el aprendizaje? Sí. Central y principalmente la retroalimentación tiene que estar orientada al aprendizaje del estudiante. Lograr que el estudiante sea consciente de qué aprende y cómo aprende. Pero a la vez, la retroalimentación también sirve para la enseñanza. Porque cuando yo miro el trabajo de los estudiantes, entonces yo como maestro, como maestra, puedo identificar con claridad qué tengo que reajustar de mi propia estrategia de enseñanza para responder, pues, a esas necesidades que estoy identificando de mis estudiantes. Y por lo tanto diseñaré nuevas situaciones significativas, distintas, diferentes, con otras estrategias para apuntalar en aquellos aspectos donde mis estudiantes aún tienen dificultades para progresar en su aprendizaje, ¿no? Entonces, miramos acá y vemos el currículo nacional, que debe ser nuestro primer referente para hablar de la retroalimentación. Es importante también tener claro que esa retroalimentación formativa, en realidad estamos hablando de un diálogo pedagógico, de un diálogo formativo con el estudiante, con los estudiantes. Es importante que tengamos en cuenta ello, ¿no? Entonces, y ese diálogo formativo, esa retroalimentación, siempre tiene que estar orientada a los propósitos de aprendizaje, a las evidencias de aprendizaje, a los criterios de evaluación. ¿Y con qué fin genero este diálogo? Que ya les dije que puede ser inmediato o inmediato, ¿ah? Porque posiblemente ustedes me dirán ahora, profesor Julio, pero yo no tengo comunicación directa con ellos en este momento. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener esa retroalimentación directa, inmediata? Sí, pues puede ser inmediata entonces, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta que para esa retroalimentación yo necesito, pues, justamente los criterios de evaluación. De esa manera, lo que voy a hacer es contribuir. Voy a contribuir a la autonomía de aprendizaje del estudiante. Esa autonomía que es importante que el estudiante, pues, pueda ir desarrollando y que nosotros tenemos que ir construyendo y progresando de manera. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a compartir una experiencia de una maestra respecto a la retroalimentación. Es una maestra de la región Tumbes. Seguro ustedes se preguntarán y dirán, profesor Julio, pero la maestra no tiene mi propia realidad, no tiene mi contexto, y eso es cierto, ¿ah? Eso es cierto, es una maestra más bien urbana, de una zona, es de la zona de Máncora, ¿ya? Pero no tengo todavía, no he logrado obtener o tener de parte de ustedes o de algún docente de la región Ayacucho alguna experiencia de retroalimentación. De repente luego nos podemos poner de acuerdo e ir revisando y haciendo otras prácticas. Pero siempre es bueno compartir lo que otra maestra de aula ha hecho, ¿no? Y en este caso es la profesora Flor del Carmen Flores Clavijo. Como le dije, ya con ella nos presentamos el viernes pasado en un webinar. Igual analiza la situación, la experiencia de aprendizaje. La primera experiencia, recuerdan ustedes que hablaba sobre las elecciones como una oportunidad para reflexionar sobre la participación ciudadana, la convivencia en la diversidad. El tercer grado de ciencia y tecnología, ¿no? Estaba el reto, la situación significativa, la competencia, que es explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, las capacidades de esa competencia, que tiene que ver con comprender y usar el conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, con evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Y la maestra se planteaba dos criterios de evaluación, ¿no? Explicar, relacionando conceptos, datos científicos, que las variantes del virus SARS-CoV-2 se originan por mutación, que es un tipo de mecanismo de variabilidad genética, y fundamenta su posición con respecto a que la aplicación de medidas de bioseguridad como parte de los nuevos hábitos de los espacios públicos. Y las evidencias, producciones y actuaciones de los estudiantes eran dos, ¿no? Elaboró un tríptico haciendo explicaciones sobre la nueva variante y ruta de transmisión, y el cuadro comparativo donde fundamenta sus explicaciones respecto a que la aplicación de medidas de bioseguridad como parte de los nuevos hábitos de los espacios públicos, ¿correcto? Entonces la maestra se iba planteando
la ruta de trabajo, y luego recoge pues de los estudiantes, va a recoger de los estudiantes la evidencia. En este caso es solo de un estudiante, ¿no? Porque vamos a mirar justamente el desempeño del estudiante. Desempeño frente a la competencia que se está planteando, ¿no? No nos olvidemos que tenemos criterios de evaluación y que esos criterios de evaluación los tenemos que utilizar para el análisis y la evidencia, ¿no? El estudiante ha elaborado su tríptico sobre la variante de la COVID-19, sus datos, la primera cara del tríptico que tiene que ver con justamente una presentación sobre esta variante, con la otra información que habla de la estructura, otra que habla sobre la evolución de los virus, las mutaciones de los virus, las recombinaciones de los virus. El chico está utilizando ahí información, luego nos plantea también sobre las rutas de transmisión, ¿no? Y todo ello tiene que llevarnos a nosotros a esa reflexión, a esa necesidad de que los criterios de evaluación nos tienen que servir como un elemento clave para analizar esta producción del estudiante. Y por último nos presenta un cuadro, ¿no? Donde plantea las ideas centrales, los datos de la información científica, la construcción de un argumento que ella está planteando y la propuesta de acciones que plantea. Entonces, si vemos nosotros, en el caso, ojo, en el caso de este estudiante, ha elaborado toda la producción completa en la ruta que la maestra le ha señalado hasta llegar al cuadro donde construye el argumento, su posición y las propuestas de acción que desea señalar. Entonces, frente a ello, para analizar el trabajo del estudiante, la maestra realiza una práctica de retroalimentación, ¿no? ¿Y cómo realiza la práctica de retroalimentación la profesora? Va a generar una retroalimentación participativa, ¿no? Tiene un grupo de WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp no presenta todas las evidencias. Ojo, que eso me parecía a mí interesante y lo conversábamos con la profesora Flor, ¿no? Y lo que hace más bien es que al grupo completo le presenta la evidencia de uno solo de sus compañeros, ¿no? De su compañera en este caso, ¿no? Y es más, ella le dice que en esa tarde lo que van a realizar es un proceso de retroalimentación y que ese proceso de retroalimentación se va a hacer con la evidencia de una compañera. Y le pide al grupo que observen la evidencia, ¿no? Luego le pide al estudiante, y eso me parece, por eso les digo yo que aquí podemos comprender un poco la ruta práctica de la retroalimentación desde una propia profesora de aula, tercer año secundaria, ¿ya? Y plantea la retroalimentación participativa donde busca empoderar al estudiante. ¿Y cómo hace eso? Porque le permite al estudiante construir un sustento, un argumento, una reflexión sobre su proceso de aprendizaje. Y le pregunta al estudiante, le dice, ¿me puedes describir la tarea que has desarrollado en esta actividad de la estrategia Aprendo en Casa? Y la estudiante le dice, ok, profesora, le explico. Las evidencias que he venido desarrollando en esta experiencia de aprendizaje han sido dos. Realizar un tríptico, le señala, ¿no? Y explicar también su estructura, etc. La actividad fue realizar un cuadro comparativo, defendiendo, dando nuestra postura sobre algún dato importante que nos brinde en el texto. Las dos experiencias han tenido en cuenta los criterios de evaluación, le dice la estudiante a la profesora, ¿no? Y luego sigue en el diálogo, ¿no? Y dice, la maestra le sigue preguntando y le dice, explícame con mayor detalle si tú crees que las medidas de bioseguridad deben ser parte de los nuevos hábitos en los espacios públicos, ¿no? Entonces le está dando una retroalimentación descriptiva formativa y es más, le está provocando preguntas para que el estudiante reflexione y descubra otros elementos. Y el estudiante le dice, en mi opinión, creo que sí, que es importante que las medidas de bioseguridad ya sean parte de unos hábitos de los espacios públicos, ya que como sabemos, una de las vías de transmisión es cuando una persona habla o estornuda, entonces estas gotitas y le comienza a explicar, a describir lo que ella está construyendo en esas evidencias de aprendizaje. Y la maestra le vuelve a preguntar, ¿y qué pasaría, le dice, si argumentas mejor las implicancias éticas, sociales y ambientales para promover una convivencia armoniosa en la comunidad? Le dice el estudiante, es necesario tener en cuenta que los diferentes espacios donde podamos participar en el proceso democrático deben evitar las 3C. ¿Y cuáles son las 3C? Espacio cerrado, congestionado
o contacto cercano, como las calles estrechas, hacinadas, que dificultan. Es decir, se genera un diálogo entre la maestra y el estudiante, donde esta retroalimentación descriptiva y formativa va transitando hacia una retroalimentación por descubrimiento y reflexión, que se va dando en el diálogo entre maestra y estudiante, ¿no? Y en ese caso, Anijovic nos dice que las diferentes estrategias para la retroalimentación, uno los puede ir generando según las condiciones y las características del trabajo del estudiante y además el contexto en el cual estamos trabajando. Y lo mismo le puede pasar a ustedes, ¿no? Habría que pensar en el contexto de Parinacochas, de Lucanas, de Huancazancos, de Paucar de Sarazara, de Sucre, ¿no? En ese contexto, entonces, ¿cómo puedo yo generar estrategias adecuadas, positivas, para desarrollar una retroalimentación con mis estudiantes? En algunos casos, seguro voy a empezar describiendo el trabajo, valorando los avances, los logros del estudiante, ¿no? En otros casos voy a plantearle preguntas para que pueda reflexionar, o de repente ofrecerle sugerencias. Y en otros casos es posible más bien que yo pueda ofrecerle andamiajes, modelar en el trabajo el estudiante. Eso tendríamos que ir construyéndolo dependiendo de qué tipo de estudiante es, ¿no? Y ahora seguro ustedes se preguntarán, pero profesor Julio, yo tengo 200 estudiantes a mi cargo, son de secundaria. No solo tengo el área de ciencias sociales, sino también tengo el área de DPCC. Y por lo tanto, ¿cómo le voy a brindar retroalimentación individual a cada uno de mis estudiantes, a estos 200 estudiantes? Primero hay que tener en cuenta que la retroalimentación sí debe llegar a todos ellos, pero no necesariamente en el mismo tiempo y en el mismo momento, ¿no? Yo tengo que ir focalizando, centralizando esta retroalimentación primero con aquellos que considero necesitan un mayor acercamiento, un mayor andamiaje de parte mía, porque necesitan mayor ayuda. Seguro también puedo realizar retroalimentación grupal, pequeños grupos de estudiantes que puedan tener pues determinadas características similares o parecidas respecto a sus niveles de aprendizaje y respecto a sus necesidades de aprendizaje. Entonces tengo que ir buscando diversas rutas para poder brindar retroalimentación. En el transcurso de las experiencias de aprendizaje iré transitando de un grupo a otro para llegar a brindar retroalimentación seguro a todos en un corto tiempo, ¿no? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Con el trabajo de la profesora. Entonces, la profesora ya terminó de reflexionar, de trabajar con la estudiante y reflexionar sobre cómo ha desarrollado su trabajo, en el grupo está ahí, y ahora ella más bien le pregunta al resto de estudiantes, ¿no? Si todos han realizado, han elaborado sus evidencias, todos le dicen de que sí, ¿no? Y luego le pregunta, hace una especie de coevaluación. Entonces hay una retroalimentación ya del grupo, en grupos pequeños, en grupos medianos, ¿no? Y le dice, ¿qué opinan de la evidencia de su compañera, no? Un estudiante le dice que sí, está bien, dice, ¿no? El otro le dice, bueno, pues profesora, lo que opino de la evidencia de mi compañera es que realizó un buen trabajo, muy creativo, con muy buena información, que logró sacar de las fichas informativas que usted nos envió, además de unos buenos dibujos que complementaron el tríptico. Otro estudiante le dice, bueno, profesora, yo opino que mi compañera Dulce ha hecho un buen trabajo al realizar el tríptico y el cuadro comparativo. Se esforzó bastante en hacer todo de acuerdo como indican los criterios de evaluación. Todo está muy ordenado y tiene mucha creatividad. Y va generando un diálogo, ¿no? Y luego le va, y bueno, otro estudiante también opina, otro estudiante, otro tercer estudiante y todo lo demás, ¿no? Y la maestra le dice, ¿y qué harán para mejorar? Porque ya está llevando la orientación más bien a una propuesta de mejora y de compromisos de cambio. Entonces, ha transitado de una retroalimentación individual descriptiva a una retroalimentación individual reflexiva por descubrimiento y luego a una retroalimentación tipo coevaluación en un pequeño grupo donde están mirando qué aspectos positivos puede tener el trabajo de su compañera y está transitando ahora a una retroalimentación que se orienta a la mejora y a los compromisos de cambio, ¿no? Entonces ella le pregunta, ¿y qué harán para mejorar? Porque sigue el diálogo, no he podido pasarle todo el diálogo de WhatsApp, pero
Ahí sigue el diálogo y uno dice que le falta, ¿no?, mejorar la introducción, hay que corregir el error que hemos cometido al realizar la actividad, le dice otro, y otro le dice: lo que haré para mejorar será buscar más información respecto al tema trabajado, cómo lo desarrollaremos y prestaré más atención en clases y así entender bien lo que voy a realizar, ¿no? Entonces, vamos generando un proceso de retroalimentación que nos permite reflexionar sobre lo que está haciendo el estudiante, ¿no? Otro estudiante dice: lo que haré para mejorar será buscar más información. Lo que haré para mejorar será informarme acerca del tema, para así poder realizar un buen trabajo. Buena profesora, primero en corregir lo que nos hemos equivocado y segundo en prestar más atención. Es decir, va generando la maestra intenciones, propósitos de los estudiantes. Seguro que alguno de los colegas dirá: pero profesor Julio, ¿qué le garantiza que los estudiantes aquello que dicen lo van a realizar? Pues nada me garantiza, pero por lo menos lo que sí puedo llevar es que los estoy llevando a un nivel de reflexión, a un nivel de análisis, a partir del trabajo de su propia compañera. Y eso me parece una práctica importante que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Anijovic nos dice que tendríamos que tener en cuenta cuáles son los focos de la retroalimentación. Y eso viene a una pregunta que me hacía ayer una colega respecto a la situación que viven nuestros estudiantes. Y eso es cierto, ¿eh? Muchos de nuestros estudiantes están pasando por situaciones muy graves. Han perdido familiares, a veces hasta pueden haber perdido al papá, a la mamá, al abuelito, al hermano, a la hermana. O si no han perdido a nadie, de repente económicamente no están bien. Y por lo tanto, entonces, si yo como maestro, como maestra, identifico a este estudiante, sé que está haciendo algunos esfuerzos, pero no lo está logrando porque a la vez su situación socioemocional es muy, muy dura, muy grave. Entonces, Anijovic dice: ¿cuál sería tu foco de retroalimentación? ¿Vas a seguir en un foco netamente cognitivo, netamente de procedimiento? ¿O de repente también tu retroalimentación puede impactar más en la autoestima? Provocar mejoras en ellos, ver que ellos pueden mejorar, que ellos pueden ampliar, o darles en ese momento algún tipo de fortalecimiento más afectivo, emotivo. Entonces tengo que buscar yo hacia dónde quiero enfocar o focalizar mi retroalimentación, ¿no? También es posible que yo tenga estudiantes muy buenos, ¿no? Y entonces quiero más bien focalizar mi retroalimentación a la calidad, a la profundidad de lo que está haciendo, a los desempeños que está logrando. Y quiero ir pues a esos elementos de contenido muy profundos, esas categorías que ese estudiante está manejando muy bien. Y por lo tanto mi retroalimentación irá a esa calidad, a esa profundidad de la actividad que realiza, el desempeño que está logrando el estudiante. Pero también puede ser que yo esté identificando que mi estudiante tiene pues muy buenos logros, pero que no es consciente de esos logros. Y entonces yo puedo focalizar mi retroalimentación para ser consciente de las fortalezas de ese estudiante, pero también de sus propias necesidades de aprendizaje, para que el estudiante sea consciente de qué estrategias utiliza para aprender, cómo está aprendiendo. Entonces va a depender de qué foco le voy a dar a la retroalimentación yo, para que vaya construyendo con ellos, ¿no? Y ahora, seguro ustedes dirán: profesor, pero nuevamente, vuelvo a insistir, tengo muchos estudiantes. ¿Cómo voy a dar foco a cada uno? Es que ustedes son los que conocen a cada uno de ellos. Por eso yo les decía que tienen que ir planificando su mediación y también planificando la retroalimentación en el marco de aquellos estudiantes que creen que necesitan mayores apoyos en este momento, y a otros seguro trabajar una retroalimentación más grupal, para darle también igual orientaciones y vayan cambiando de nivel, ¿no? Muy bien. Respecto a las estrategias de retroalimentación, estoy tocando en este caso la propuesta de Anijovic, nos habla que tengo que tener en cuenta el tiempo, la cantidad, el modo, la audiencia, ¿no? En cuanto al tiempo, yo ya les he ido señalando, ¿no?, que la retroalimentación que nosotros desarrollamos pudiese ser inmediata o mediata o diferida. En este caso, en este contexto de una retroalimentación a distancia, casi siempre es diferida, es decir, después de haber desarrollado la actividad. Y además porque
Las evidencias de aprendizaje, asumo, son aquellas evidencias que han exigido al estudiante pues una actuación compleja y necesita, por lo tanto, de parte mía, como maestro, como maestra, un análisis más detallado, más complejo sobre el desarrollo de la competencia, ¿no? Ahora, nos dice también Anijovic que hay que focalizar, que hay que priorizar lo que quiero retroalimentar. Es posible que yo tenga un estudiante que tenga muchas necesidades, que tenga demasiadas necesidades, y entonces yo no le puedo mandar un abanico de temas en los cuales tiene que mejorar. No, yo tengo que priorizar de todo esto que necesita mi estudiante, qué es lo primero que yo tendría que lograr, que él sea consciente que tiene que mejorar. Y a eso tengo que focalizar, ¿no? En cuanto a los modos, a los formatos de la retroalimentación, como ya les dije, más bien, por ejemplo, le he presentado a la profesora Flor, ella lo hace más bien a través de un escrito, ¿no? Ella va escribiendo en un grupo de WhatsApp y ahí va comunicándose con ellos, ¿no? Otros he visto y escuchado también sus retroalimentaciones orales con mensajes de voz que están lanzando sus estudiantes, algunos con grabaciones, otros seguro también están modelando, o están haciendo ejercicios a través del Zoom o a través de un pequeño video para que el estudiante comprenda dónde está teniendo dificultades, ¿no? Y ya hablamos también de ello, que puede ser individual, puede ser grupal, puede ser grupos pequeños. Esos son definiciones y decisiones que ustedes van tomando en el marco del contexto en el cual van desarrollando la actividad, ¿no? Esa retroalimentación para el aprendizaje implica que el estudiante tiene que comprender cómo aprende, qué logros está obteniendo, qué dificultades tiene para aprender. Ojo, esta evidencia que les estoy mostrando es una evidencia de este año, ¿no? Y es lo que el maestro le ha devuelto, la maestra le ha devuelto al estudiante. Entonces hay que preguntarnos ahí si con esta devolución, con esto que yo le devuelvo, el estudiante puede comprender cómo aprendió, qué logros obtuvo y qué dificultades tiene, ¿no? Le dice bien, checks, y se lo devuelve, ¿no? Y en la segunda hoja, porque son dos, igual, ¿no? Le mando un check, le mando una X y en el otro le pone signo de interrogación. Entonces, ahí la pregunta es, esta devolución, esta revisión, porque ya no sería devolución, acá no hay devolución, en realidad acá hay solo una revisión, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho el maestro o la maestra, ¿no? ¿Ha tenido en cuenta los criterios de evaluación para brindar esa retroalimentación formativa descriptiva? Podríamos decir que aquí, cuando el maestro ha revisado y ha devuelto este trabajo al estudiante, ha desarrollado una retroalimentación formativa descriptiva, lo que tenemos que tener conciencia, colegas, es que tenemos que ir más allá de los símbolos, de los checks, de las aspas, de los signos de interrogación, o de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para pasar justamente a describir los logros, los avances, la dificultad de los estudiantes. Si queremos generar una retroalimentación para el aprendizaje, necesariamente tenemos que transitar de una revisión simple, más bien a una retroalimentación descriptiva, formativa, que permita al estudiante identificar esos procesos con los cuales está aprendiendo, o tal vez también esos procesos en los cuales tiene dificultades para aprender. Eso es lo importante que tendríamos que ir generando de lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Y la retroalimentación, como ya les dije, tiene dos aristas. Siempre tiene dos aristas la retroalimentación. Una que va al aprendizaje, por lo tanto voy a dar una retroalimentación descriptiva, reflexiva, para motivar, para focalizar al estudiante frente a sus debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje. Y otra retroalimentación que va a mí mismo, que va a mí como maestro, como maestra, y que me permite orientar, reajustar y tomar decisiones pedagógicas para ayudar al estudiante a progresar. Eso es central en un proceso de retroalimentación, enseñanza y aprendizaje. Ambos elementos no se pueden separar, no se pueden disociar, porque si no, entonces solo estamos viendo una parte del proceso de la retroalimentación. Muy bien, ahora quiero más bien pasar a un ejercicio y concluir lo que hicimos el día de ayer, ¿ya? Lo que sí les quiero señalar, porque a veces los colegas luego cuando ven el video, ya posterior, no lo ven directamente hoy, sino otro día, después van a decir, uy, pero acá el profesor Julio no hizo tal cosa, ¿no? Lo que yo les digo es que en el corto tiempo entre ayer y hoy,
lo que he hecho es intentar construir de la propuesta de ayer una evolución y una conclusión descriptiva. No he podido elaborar el instrumento de evaluación. Lo más recomendable es que nosotros, a partir de los criterios de evaluación, elaboremos un instrumento de evaluación. Eso seguro, con los especialistas del UGEL, ustedes lo pueden trabajar. Pero he buscado llevar el mismo proceso para no divorciarlo con lo que ayer habíamos trabajado, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas devoluciones, de estas conclusiones descriptivas, que son dos cosas distintas, por si acaso, ¿ya? Tendríamos que mirar lo que trabajamos ayer, ¿no? Y entonces ayer, mirando esta experiencia de aprendizaje, nosotros habíamos focalizado en la competencia construye interpretaciones históricas, ¿no? Y habíamos visto el producto integrado de la experiencia, que era que el estudiante elabore un discurso que sustenta las propuestas para mejorar la convivencia y la diversidad basados en el análisis de fuente y la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Y en cambio, cuando ya hablábamos de los productos relacionados con la competencia construye interpretaciones históricas, le habíamos solicitado al estudiante, a través de la experiencia de aprendizaje en 3 actividades distintas, que elabore un organizador visual donde refleje aquello que comprendió sobre la desigualdad y discriminación, que elabore un esquema en donde explique los cambios y permanencias respecto a la desigualdad, y que por último elabore un texto argumentativo respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial. ¿Correcto? Entonces, el estudiante iba a producir 3 evidencias para nosotros. Y con eso nosotros tendríamos que analizar, pues, cuáles son los niveles de logro de la competencia. Les había recomendado también, por favor, no pensar que se trabaja por separada la competencia, no. Más bien, en un momento dado, posiblemente en el texto argumentativo, es donde el estudiante debería de plasmar todos los criterios de estos criterios de evaluación que nos hemos planteado, y por lo tanto, solamente desde ese producto pudiese yo tener una mirada global del desarrollo de la competencia. Y los otros 2 productos serían parte del proceso. Lamentablemente no tenemos el tercer producto, no se nos ha presentado eso. Pero ese tendría que ser el mensaje, ¿no? Luego, lo otro que hicimos es alinear, es ver la relación entre los criterios de evaluación que nos habíamos propuesto y algunos aspectos del estándar de aprendizaje del ciclo 7. Y entonces vemos con claridad que nos habla de cambios y permanencias, que nos habla de cómo es que el estudiante puede establecer relaciones entre los procesos históricos y los procesos actuales. Esas relaciones son muy importantes de establecerla, ¿no? Y que cómo eso lo lleva a la reflexión de cómo configuramos el pasado y el presente y también el futuro a partir de esas actuaciones humanas, ¿no? Y también habíamos visto que otro elemento clave del estándar y que estaba mirado en los criterios de evaluación tenía que ver con contrastar diversas interpretaciones del pasado, contrastar las fuentes, ¿no? Para que justamente tengamos pues diversas posiciones sobre un tema concreto. ¿Cuál era el tema concreto? La desigualdad y la discriminación étnico-racial al inicio de la República. Entonces, pero teníamos que contrastar información, ¿correcto? Eso es lo que nos habíamos propuesto como parte de la experiencia, y el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas. Y también habíamos hablado, ojo, recuerden, de la necesidad de trabajar todos esos aspectos relacionados pues a algunas categorías que el estudiante tiene que ir desarrollando. Pero no se olviden que es un estudiante de 5º año. Es un estudiante de 5º año de secundaria. Por lo tanto, ya está a punto de salir de la escuela y comenzar a mirar la vida y el mundo, y seguro dedicarse pues al mundo laboral o comercial o algún tipo de estudio superior o técnico, ¿no? Entonces tendríamos que ya a estas alturas, siendo mes de septiembre, a un estudiante mucho más cuajado frente a la competencia. Por eso yo siempre les pido a los colegas que tengan en cuenta el estándar de aprendizaje para ver realmente cuál es el nivel de logro del estudiante en este momento. Y de esa manera yo también poder reajustar y tomar medidas respecto a mi propia intervención como maestro, como maestra, ¿no? Muy bien. Y nos habíamos pues proveído de las evidencias de aprendizaje, ¿no? Y acá tenemos el organizador visual, ¿no? Donde el estudiante pues refleja lo comprendido luego de haber leído la fuente sobre la desigualdad y la discriminación, ¿no?
Y no nos olvidemos de mirar siempre al lado derecho el criterio de evaluación que estaría mirando ese aspecto, ¿no? Un segundo elemento era también el esquema que había producido el estudiante, ¿no? Justamente hablando de la desigualdad y la discriminación en la época republicana. Ahí habla de los afrodescendientes, de la condición del indio, del indio y de este sentimiento nacionalista que se va planteando y cómo es que la población indígena no produciría un cambio en las condiciones de subordinación. En ese momento es el único momento donde él identifica algún tipo de cambio posible. ¿Ya? Pero entonces tenemos dos fuentes y tenemos los criterios con los cuales tendríamos que analizar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para brindar retroalimentación? Sería la pregunta para todos ustedes, maestros, maestras, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces para brindar una retroalimentación pertinente, adecuada, ¿no? Yo tengo que centrarme en los criterios de evaluación. Y tengo que haber utilizado los criterios previamente. Entonces, ¿qué recomendación les puedo dar yo aquí? Posiblemente, ojo, estoy suponiendo, porque yo no soy el maestro de aula, la maestra de aula de este estudiante, sino que estoy suponiendo que el estudiante posiblemente no comprendió con claridad los criterios que se iban a trabajar. ¿Y qué le exigía a cada criterio? Sí, es posible que sí le envié los criterios, lo leyó, está en la experiencia, es más, hay una ficha de autoevaluación en la EDA. Una cosa es que yo lo pueda leer y otra cosa es que yo lo pueda comprender. Entonces lo importante es que el estudiante comprenda con claridad de parte de ustedes qué significa cada uno de sus criterios y qué le está exigiendo el criterio al estudiante. Para que de esa manera, cuando luego yo tenga la producción del estudiante, entonces esa producción responda a esos criterios de evaluación que hemos trabajado. Además que las orientaciones que yo les voy a brindar a ellos cuando estoy mediando en el aprendizaje, tienen que darse en el marco de estos criterios de evaluación. Porque si no, yo puedo hacer otro tipo de orientaciones que no necesariamente les va a ayudar al estudiante. Eso es importante que tengamos en cuenta, por favor. Muy bien, sigamos. ¿Qué debo de hacer entonces yo? Si ya yo tengo la evidencia del estudiante y tengo los criterios aquí, y yo tengo la otra evidencia del estudiante y tengo los criterios ahí, en este caso el análisis lo vamos a hacer directo, no he podido elaborar, como le he dicho, un instrumento de evaluación, pero vamos a hacer el análisis directo. ¿Correcto? Voy a ver entonces qué ha logrado el estudiante. Y desde lo que ustedes son ya especialistas del área, maestros y maestras del área, les he puesto aquí los dos estándares, ¿sí? En uno, dice que el estudiante va a explicar, va a generar relaciones respecto a los cambios y permanencias a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos, económicos, abstractos y complejos. ¿Correcto? En el siglo VII. Y en el otro, señala que el estudiante explica la relevancia a partir de los cambios y permanencias que genera en el tiempo. Y uno se preguntaría entonces, ¿en qué ciclo está el estudiante? Solamente con esa evidencia, ojo, solo con esa evidencia. ¿En cuál de las dos descripciones estaría el estudiante? ¿En la del ciclo VII, donde logra identificar cambios, permanencias a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos, económicos, abstractos y complejos? ¿O donde explica la relevancia de esos cambios y permanencias? El primer elemento que tengo que hacer. Luego hay otro aspecto del estándar que dice que establece relaciones entre esos procesos históricos y las situaciones actuales, o procesos actuales, explicando cómo las acciones humanas configuran el pasado, el presente y el futuro. ¿Eso ha logrado el estudiante en esa evidencia? ¿O de repente el estudiante explicó hechos o procesos históricos? Y hay otro aspecto del estándar que dice que contrasta diversas interpretaciones del pasado a partir de distintas fuentes. Y en la otra que compara e integra información de diversas fuentes. Entonces, ustedes maestros que son de la especialidad y tienen esas dos evidencias, tendrían que decirme a mí en qué ciclo del estándar está el estudiante de quinto año de secundaria. Solo con esas dos evidencias, yo tendría que señalar
que los mayores rasgos que ha construido el estudiante respecto a la competencia se encuentran en el estándar de aprendizaje del ciclo 6 y solo presenta algunos pequeños rasgos del estándar de ciclo 7. Estamos en septiembre del presente año y el estudiante ya va a terminar su 5º año de secundaria. Eso es lo que tenemos que analizar, colegas. Por eso es que el estándar es tan importante, porque nos va a permitir a nosotros identificar el nivel de logro de aprendizaje del estudiante y ver cómo entonces yo, como maestro, como maestra, reajusto mi estrategia, reajusto mi intervención y comienzo a trabajar más con ellos, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a hacer entonces una evolución al estudiante, una retroalimentación, ¿correcto? Porque tenemos sus evidencias, ahí están sus 2 evidencias. Y tendríamos entonces que devolverle al estudiante algo. Y tenemos que hacer una retroalimentación descriptiva, formativa, ¿no? Y le digo, Nancy, en el trabajo presentado, describes y explicas algunos aspectos relacionados con la desigualdad y la discriminación étnico-racial que vivieron los afrodescendientes e indígenas a inicio de la República. Asimismo, se percibe el uso e integración de la información de las fuentes que has revisado al elaborar el esquema y organizador visual. ¿Correcto? Para mejorar el trabajo, te propongo algunas preguntas. ¿Cómo puedes contrastar la información de las fuentes revisadas? Asimismo, a partir de lo analizado, sería bueno establecer qué aspectos o características sobre la desigualdad y discriminación que encuentras en los inicios de la República aún permanecen y cuáles han cambiado. Seguro que a través de las respuestas a estas preguntas mejorarás el trabajo presentado. Entonces yo he analizado lo que ha hecho el estudiante, valoro lo que el estudiante ha logrado hacer, pero a la vez le planteo algunas preguntas que le puedan llevar a reflexión. De hecho, también pudiese ser que yo más bien modele y les pueda dar un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Pero son decisiones que ustedes van a tener que ir tomando. Entonces tengo que brindarle yo una retroalimentación al estudiante. Vuelvo a señalarles, colega, lo importante que en este caso los criterios nos están orientando para analizar las evidencias que los estudiantes nos están proporcionando. ¿Ya? Les recuerdo, porque sé que a algunos les gusta tomar apuntes, que hay un registro de participantes. Llenen por favor el registro de participantes y al concluir el evento ustedes van a poder acceder a esta presentación, que sé que puede tener muchos errores, ojo, pero como yo les digo, yo no les vengo a presentar un modelo, lo que les vengo a presentar son más bien orientaciones, reflexiones sobre nuestro proceso que vamos llevando a cabo, ¿no? Muy bien, entonces hemos analizado las evidencias de aprendizaje del estudiante en base a los criterios, ahí están los estándares y estamos identificando dónde se va ubicando el estudiante, en qué aspecto del estándar está realmente. Y eso lleva a una reflexión, colegas. Cuando nosotros hablamos de la diversidad de aprendizajes, nos referimos a que los estudiantes de una misma edad, en un mismo contexto educativo y en una misma situación educativa, puede tener diversos niveles de logro de aprendizaje. Y eso es así. No tiene que espantarnos, eso no solamente se da por la virtualidad, no, también en la presencialidad se da eso. Yo puedo tener estudiantes que están por sobre el estándar de aprendizaje del ciclo 7. Sobre el estándar están. Puedo tener estudiantes que están logrando algunos aspectos clave del estándar del ciclo 7. Puedo tener estudiantes que están transitando entre el ciclo 6 y el ciclo 7. Porque algunos aspectos todavía lo tienen del ciclo 6 y otros ya lo están construyendo en el ciclo 7. O puedo también tener estudiantes que están en pleno desarrollo de los estándares, los aspectos que refieren al estándar de ciclo 6. O tal vez hasta puedo tener estudiantes que están en un ciclo debajo. Eso es parte de esa diversidad en el aprendizaje del estudiante. Es el maestro o la maestra quien tiene que identificar en qué nivel de desarrollo, en qué nivel de logro de aprendizaje respecto a la competencia está ese estudiante. Para que entonces
reajuste sus estrategias, reajuste las experiencias y le plantee al estudiante retos que lo vayan ayudando a progresar. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces aquí hemos visto una retroalimentación, una evolución al estudiante, que pudimos hacerla, por de hecho que se puede mejorar muchísimo más, pero quería hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ¿no? En cambio aquí vamos a ver una conclusión descriptiva. Aquí más bien estoy analizando ya respecto a cómo está llegando el estudiante en este momento. Ojo, solamente a partir de esta evidencia. No quiero yo sobrepasarme y generalizar ni nada por el estilo, porque después se me malentiende. Parece que ayer se me entendió alguna generalización. Entonces le pido disculpas, que mi intención nunca es generalizar, para nada. Le estoy poniendo un ejercicio concreto en una situación concreta, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vuelvo, tendría yo que mirar esto de aquí, el estándar. Ciclo 6, ciclo 7, en relación con los criterios de evaluación. Y entonces acá yo tengo una conclusión descriptiva. Y digo, respecto a la competencia construye interpretaciones históricas, el estudiante logra describir y explicar algunos aspectos relacionados con la desigualdad y la discriminación étnico-racial al inicio de la República. Asimismo, se percibe el uso e integración de la información de fuentes, porque sí, pues, utiliza fuentes, hace algunas afirmaciones a partir de la fuente. No está explicando, pero sí está integrando alguna información de las fuentes. Aunque presenta dificultades en la contrastación de las fuentes de información. No contrasta información, no compara información, no hace un deslinde de la información. Y en establecer permanencias y simultaneidades respecto a la desigualdad y la discriminación a inicio de la República y su relación con la situación que se vive en la actualidad. Ojo lo que estoy señalando yo aquí. ¿Logra describir, explicar algunos aspectos relacionados con la desigualdad y la discriminación? Sí, fundamentalmente se está quedando en el ámbito de la descripción. No logra explicar con mucha claridad. Y sí se logra percibir que integra información de fuentes. ¿Qué es lo que le falta? ¿No? Contrastar fuentes. ¿Qué significa contrastar fuentes? Se preguntarían entonces uno, ¿no? Y segundo, establecer permanencias y simultaneidades. ¿Y qué es una permanencia? Tendría que analizar con ellos qué ha permanecido en el tiempo. Si esos rasgos que encuentran sobre desigualdad y discriminación que encontraron en ese momento del inicio de la República, ¿permanece? ¿Está ahí todavía? Muchos de esos rasgos de esas condiciones de desigualdad y discriminación están ahí. Y tendría que analizar las simultaneidades si se daban en ese contexto. Entonces yo puedo analizar de repente, digo yo, esas condiciones de desigualdad y discriminación que se daban en el país con las que se daban en el interior de mi región. O puedo llevarlas al contexto actual de hoy y establecer una relación con la situación que se vive en la actualidad. Entonces tengo que establecer esos lazos yo. ¿Para qué? Para llevarlos al ciclo 7, porque el estudiante está terminando el 5º año de secundaria. Y si termina el 5º año de secundaria, y yo lo voy a aprobar, porque al final tengo que hacer una evaluación certificadora sumativa, yo tendría que ser responsable de que mi estudiante pues maneje mínimamente la competencia de una manera adecuada. Y entonces, señalo ahí, le digo, se recomienda enfatizar en el uso adecuado de las fuentes y la contrastación de la información que ésta nos proporciona. Asimismo, es necesario que desarrolle actividades donde identifique las permanencias y las simultaneidades en los procesos históricos y establezca una relación entre lo sucedido en el pasado con las condiciones del presente. Ahí, colegas, en esa última parte, como maestro, como profesor, yo ya tengo clarísimo qué es lo que tengo que hacer en mi próxima experiencia de aprendizaje. En mi próxima experiencia de aprendizaje, debo modelar con ellos cómo contrastar información de las fuentes. Debo trabajar con ellos muy fuerte la contrastación de la información en las fuentes. Tengo que ver seguro la fiabilidad de la fuente, el punto de vista de los autores, tengo que contrastar las diversas posiciones para yo tomar una posición al final. Modelar con ellos esos aspectos. De igual manera, en mi próxima experiencia de aprendizaje,
Tendré que trabajar con ellos sobre cómo identificamos permanencias y simultaneidades. ¿Cómo establecimos las simultaneidades? En el espacio, en el territorio, en el tiempo. Y luego reflexionar para establecer relaciones entre el pasado, el presente y el futuro. Y esas relaciones en perspectiva las tendría que construir con ellos. Entonces, cuando hago esta conclusión descriptiva, no solo estoy alimentando y retroalimentando al estudiante, no, también me estoy dando a mí mismo pistas de qué es lo que tengo que hacer yo como profesor, como maestra, como maestro, para mi próxima experiencia de aprendizaje, ¿no? Y entonces tendría que preguntarme, ¿qué aspectos de la competencia uno logra alcanzar el estudiante? En realidad, si ustedes ven, solo, ojo, no estoy generalizando, solo analizando estas evidencias, tendríamos que decir que el estudiante, todos los aspectos de la competencia uno los logra. Es más, podría decir que el estudiante está más en el ciclo 6 que en el ciclo 7. Ahora, podríamos ir a hipotetizar y podría decir, profesor, pero de repente el producto no era muy claro, las orientaciones no eran muy claras, ¿cierto? Por eso, colegas, que yo les pido que ustedes tienen que contextualizar, tienen que diversificar las experiencias de aprendizaje, tienen que reajustar lo que están haciendo. Tienen que comenzar a plantearse estrategias distintas y diferentes, desde el contexto, desde la realidad, desde donde están trabajando. El año pasado muchos colegas se quejaban de que las experiencias de aprendizaje que salían Aprendo en Casa eran genéricas y no respondían a su contexto. Muy bien. Este año tienen ustedes la oportunidad de utilizar Aprendo en Casa como un recurso. Y si no desean utilizarlos, no utilizarlos. Pero planteen entonces experiencias de aprendizaje enfocadas a la competencia y que permitan el desarrollo de la competencia de los estudiantes. En estos dos últimos diapositivas, en la evolución que le hago al estudiante a partir de la retroalimentación y en la conclusión descriptiva que les planteo sobre lo que logró o no logró el estudiante, nosotros tenemos pistas sobre lo que el estudiante está logrando, lo que el estudiante todavía necesita y lo que nosotros como maestros y maestros tendríamos que reajustar para poder mejorar los procesos de enseñanza.